El joven aspirante a youtuber llamado Lucas siempre había estado obsesionado con la fama rápida. Pasaba horas frente a su computadora viendo cómo otros chicos y chicas abrían cajas misteriosas compradas en la Deep Web, recibiendo miles de vistas y comentarios asombrados. Para él, la idea de un unboxing extremo parecía la puerta a la notoriedad, y no había duda de que quería ser parte de esa tendencia. La curiosidad y el deseo de validación se mezclaban, y pronto decidió dar el paso. Descargaría Tor, el navegador especializado que prometía anonimato, y se aventuraría en territorios digitales que pocos se atrevían a explorar. Antes de empezar, cubrió su cámara web con cinta adhesiva, recordando los múltiples videos de horror que circulaban sobre hackers y cámaras intervenidas. No quería ser vulnerable, pero tampoco podía resistirse a grabar la experiencia. Sacó los bitcoins sobrantes de compras previas en la red oscura y comenzó a navegar por Hidden Wiki, siguiendo los enlaces y tutoriales hasta encontrar un sitio dedicado exclusivamente a cajas de misterio. La página era negra, con texto mínimo y enlaces ocultos que parecían susurrar: para los que se atreven. Tras varios clics y advertencias sutiles, apareció un enlace que prometía un paquete aleatorio por 0,1 BTC. Lucas sintió un escalofrío, pero su deseo de notoriedad lo impulsó a enviar su dirección real, tal como otros youtubers habían hecho. Aunque él asumió que eran cuentas falsas, puestas para crear sensación de comunidad. Los días pasaron lentamente. Cada jornada, Lucas revisaba su correo, esperando la llegada de la caja que se suponía transformaría su canal. El día 36, un repartidor entregó personalmente un paquete envuelto en cinta roja, sin etiquetas ni remitente. Su corazón latía con fuerza mientras colocaba la caja sobre su escritorio. Encendía la cámara y comenzaba a grabar. Lo que contenía superó cualquier expectativa. Un álbum de fotos viejo y mohoso, cubierto de polvo que parecía traer consigo un olor a historia olvidada. Abrió cuidadosamente el libro pasando página tras página. Las primeras imágenes eran anodinas: aviones, taxis, moteles, naturaleza. Parecía un registro inofensivo de viajes. Sin embargo, a medida que avanzaba, el contenido comenzó a volverse inquietante. Alrededor del día 18, las fotos mostraban objetos siniestros: una máscara inquietante, esposas metálicas, una mordaza de cuero y paquetes de droga cuidadosamente dispuestos. Lucas tragó saliva, un escalofrío recorriéndole la espalda, pero la adrenalina de grabar y la necesidad de contenido lo empujaban a seguir. El día 32 lo sacudió completamente. Una foto mostraba la fachada de la casa de sus padres, tomada desde algún ángulo que solo alguien observando de cerca podría lograr. Un nudo se formó en su garganta, pero quiso pensar que era mera coincidencia. Sin embargo, al pasar a la página siguiente, día 33, el terror lo atrapó. Sus padres estaban esposados y amordazados en su propia sala. Su padre yacía inmóvil. Lucas dejó caer el álbum momentáneamente, pero una fuerza extraña lo empujó a mirar, y vio que las páginas finales contenían imágenes de su vida privada, desde su foto escolar hasta casas borrosas que reconocía vagamente de su vecindario. Cada fotografía parecía ser un registro meticuloso de sus pasos, de su rutina, de sus secretos. A medida que el álbum se acercaba a la última página, Lucas sintió la presencia de algo más, algo que no pertenecía al mundo digital sino a su habitación. Una sombra se movía entre los reflejos de la ventana. Cuando levantó la vista, allí estaba, una figura encapuchada, silenciosa, observándolo desde afuera, haciendo un gesto de saludo como si conociera cada movimiento suyo. Lucas, aterrorizado, tiró el álbum, corrió hacia la puerta y golpeó en la casa de sus vecinos con desesperación, explicando entre lágrimas lo que había encontrado. El sonido del timbre, la respiración agitada y la tensión acumulada se mezclaban con la sensación de culpa que comenzaba a instalarse en su pecho. Cada decisión, cada clic, cada impulso había creado un hilo invisible que alguien había seguido hasta cruzar la línea entre lo digital y lo mortal. La policía tardó en llegar, pero cuando lo hizo, la realidad fue ineludible. Sus padres habían sido asesinados. Lucas comprendió demasiado tarde que la Deep Web no era un juego y que la anonimidad de sus sitios permitía venganzas reales. Lo que empezó como una búsqueda de fama había derivado en una tragedia irreversible, y la culpa lo acompañaría como sombra eterna por haber compartido su información personal.
Mientras estaba sentado en la sala de su vecina, temblando, con la mente atrapada entre incredulidad y horror, Lucas se dio cuenta de que el peligro no residía únicamente en lo que había comprado, sino en la naturaleza de la curiosidad humana y en la facilidad con que la imprudencia podía abrir puertas que jamás deberían haberse tocado. Recordó cada tutorial, cada enlace, cada advertencia que había ignorado, y sintió un dolor que trascendía lo físico, la responsabilidad de su propia tragedia. La historia de Lucas se transformó en una advertencia que él mismo narraba a otros, con la voz quebrada y los ojos llenos de miedo. No confíen en la curiosidad sin medida. No crean que los sitios anónimos son simples juegos. La Deep Web podía ser un laberinto donde cada acción tenía consecuencias reales, y los paquetes aleatorios podían ser trampas mortales, diseñadas para castigar a quienes subestimaban la línea entre lo virtual y lo tangible. Cada fotografía, cada registro, cada objeto extraño, cada página del álbum era un recordatorio del precio que pagó por la imprudencia. Lucas nunca volvió a tocar su computadora sin mirar a su alrededor, y cada sonido en su habitación le recordaba que no estaba solo, que había cosas que la tecnología y la curiosidad habían traído consigo, que no podían deshacerse. Su canal de YouTube quedó abandonado, sus videos de unboxing nunca vistos, pero la historia persistía como un eco en su memoria y en la de quienes conocían su caso. Cada persona que escuchaba su relato comprendía, con un escalofrío, que la fama rápida podía costar mucho más que seguidores y vistas. Podía costar vidas. El miedo, la culpa y la conciencia del daño que provocó se mezclaban en una rutina interminable de angustia. Lucas intentaba advertir a otros jóvenes, pero la voz del arrepentimiento y el recuerdo de lo irreversible permanecían más fuertes que cualquier intento de prevención. La Deep Web no perdonaba, y las cajas de misterio no eran inofensivas curiosidades. Eran trampas que conectaban lo digital con lo mortal, y la imprudencia de un solo clic podía convertir la vida de quienes amamos en una pesadilla de la que nunca se despierta. Lucas, temblando, se encontraba en la calle mientras la policía llegaba y acordonaba la escena. La realidad golpeó con brutal claridad. Sus padres estaban muertos, víctimas de su curiosidad y de su imprudencia. La caja de misterio, el álbum con las fotos, todo había sido un hilo que alguien había seguido hasta la tragedia. En ese instante, comprendió que la Deep Web no era un juego, que la anonimidad que él pensaba protegerlo había sido utilizada para venganzas reales y calculadas. La figura encapuchada que había visto en la ventana desapareció antes de que pudiera reaccionar, pero la sensación de su presencia quedó grabada en Lucas como un recuerdo imborrable. Cada pensamiento, cada decisión, cada clic lo perseguiría por siempre. La culpa era insoportable. Por un instante de vanidad y deseo de fama, había perdido lo más importante de su vida. Con la voz quebrada, Lucas grabó un último mensaje en su canal abandonado, advirtiendo a otros sobre los peligros de la Deep Web y las cajas de misterio. No lo hagan, no es un juego. Una simple curiosidad puede destruir todo lo que amas. Cerró la computadora consciente de que nunca volvería a ser el mismo. La fama que buscaba se había transformado en lecciones de horror y en una culpa eterna que marcaría cada uno de sus días. La advertencia de Lucas se convirtió en leyenda urbana entre jóvenes curiosos. La Deep Web no perdona, y cada caja de misterio es un recordatorio de que lo virtual puede matar, y que la imprudencia tiene consecuencias que ni la tecnología ni el anonimato pueden revertir. Su historia, aunque trágica, era el último mensaje que podía dar. La curiosidad sin límites puede convertirse en una condena irreversible. El cibercafé había reabierto hacía apenas unas semanas después de una remodelación casi completa. Las luces blancas iluminaban el lugar con un brillo artificial, y los muebles, nuevos y relucientes, crujían apenas si alguien se movía sobre ellos. A pesar de la renovación, el tráfico de clientes era escaso. Apenas un par de estudiantes dispersos frente a sus pantallas y un hombre mayor que revisaba hojas impresas en una esquina. El joven, acostumbrado al lugar, de cabello despeinado y auriculares grandes, se sentó en su mesa favorita, esa junto a la ventana por la que podía mirar la calle casi vacía. Bajo la mesa, entre polvo y migas olvidadas, notó algo extraño. Una bolsa negra de plástico arrugada, con un leve aroma a humedad y tabaco. Curioso, la recogió y abrió con cuidado, encontrando en su interior una laptop impecable, sin un solo rasguño.
Un cargador, un ratón brillante y un teléfono Android desechable que parecía recién comprado. Un impulso irracional lo llevó a no entregarla a nadie. Quizás alguien la olvidó, pensó, aunque no había nadie a quien preguntarle. En su casa, la laptop encendió sin problemas. La pantalla brilló con un sistema operativo desconocido, modificado y diseñado para navegar la Dark Web. La extensión de los enlaces terminaba en .onion, lo que le hizo fruncir el ceño. Explorando un poco, abrió una carpeta etiquetada como privado. Allí encontró una captura de pantalla de un foro oscuro, llena de números de teléfono y la inquietante pregunta: ¿sabes quién eres? Otra carpeta contenía fotos que inicialmente parecían inofensivas. Una barbería vacía, un bosque sombrío, un garaje sucio y el propio cibercafé donde había encontrado la bolsa. Su curiosidad lo empujó a marcar algunos de los números. El primer intento resultó en un silencio absoluto. El segundo número lo llevó al buzón de voz. No había rastro de quién podía estar detrás. Esa misma noche, sentado frente a la pantalla, la noticia en la televisión le heló la sangre. Asesinatos recientes habían ocurrido exactamente en los lugares que aparecían en las fotos de la carpeta. La barbería y el bosque ahora eran escenarios de crímenes que coincidían con cada imagen, con detalles que solo alguien presente podría notar. A la mañana siguiente, mientras caminaba por la calle, un vagabundo se le acercó. Pidió monedas y de manera casual levantó su teléfono hacia él. El joven sintió un escalofrío. La mirada del hombre era demasiado consciente, demasiado calculadora. Instintivamente, se alejó, pero el vagabundo continuó observándolo mientras él regresaba a casa. Decidió llamar a Pablo, su amigo más cercano y entusiasta de la tecnología, para contarle lo que había sucedido. Pablo, tras examinar la laptop, confirmó sus peores sospechas. Aquel dispositivo estaba diseñado para acceder a la Dark Web de manera anónima y contenía registros que podían rastrear y prever ciertos eventos. Juntos comenzaron a marcar más números de la lista, y lo que encontraron fue aterrador. Algunos de esos números eran los suyos propios. La sensación de vulnerabilidad se convirtió en terror puro. Pablo, intentando devolver la laptop al cibercafé para terminar con el misterio, fue alcanzado por un tiroteo que nadie había previsto. La noticia de su muerte golpeó al joven como un golpe físico. La culpa y el miedo se mezclaron en un cóctel insoportable. De vuelta en su apartamento, temblando, exploró más carpetas de la laptop. Descubrió fotos nuevas. Su propia casa desde el exterior, él mismo en diferentes ángulos, todas tomadas en el último día. No había duda, alguien lo estaba observando constantemente. Y entonces el teléfono desechable sonó. Al mirar la pantalla, su propio número aparecía en la llamada. Una voz, apenas un susurro, se escuchó. «Unas monedas, señor», seguida de una respiración pesada y pausada que le heló la médula. Se asomó por la ventana y lo vio. Una silueta quieta saludando con lentitud desde la acera. El corazón le latía con fuerza y cuando giró hacia la laptop, apareció una nueva imagen en la pantalla. Su habitación, exacta hasta el mínimo detalle, y una sombra junto a su escritorio que no existía en la realidad. Un texto surgió. «Ya sabes quién soy. Estoy más cerca de lo que crees». La sensación de que cada movimiento estaba siendo monitoreado lo paralizó. Cada paso que daba dentro de su apartamento podía ser visto, registrado y utilizado. El joven, atrapado entre la curiosidad que lo llevó a robar la laptop y la certeza de que había desatado algo que no podía controlar, comprendió la magnitud de su error. La laptop no era solo un objeto. Era un portal a un juego mortal donde la muerte, el miedo y la vigilancia eran las reglas. Cada foto, cada número, cada mensaje era un recordatorio de que la curiosidad podía convertirse en condena y que algunas puertas, una vez abiertas, no se podían cerrar. El miedo lo obligó a retroceder unos pasos, con el corazón golpeándole en el pecho. La silueta afuera permanecía inmóvil, observándolo con paciencia casi humana, y en la laptop, nuevas carpetas aparecían solas, como si alguien, o algo, estuviera agregando contenido en tiempo real. Imágenes de él entrando y saliendo de su apartamento, capturas de la calle frente a su casa, fotos del vagabundo que lo había seguido, siempre con la misma sombra inquietante presente. Cada archivo contenía un mensaje críptico. «Te estoy esperando. No intentes escapar». Pablo entendió demasiado tarde.
La respiración agitada lo llevó a tomar una decisión desesperada. Debía destruir la laptop. La lanzó contra el suelo, pero para su horror, no se apagó. La pantalla volvió a encenderse automáticamente, mostrando un video en vivo de su propia habitación, desde un ángulo que ningún ojo humano podía tener, como si la laptop y el teléfono desechable estuvieran conectados a un sistema de cámaras ocultas en su casa. El vagabundo apareció de nuevo en la imagen, observándolo con calma, dejando caer unas monedas en el piso de su propia habitación como un macabro recordatorio de su amenaza. El joven sintió que la paranoia lo devoraba. Cada sonido en el apartamento se convertía en un posible movimiento del asesino. Intentó llamar a la policía, pero cada llamada era desviada misteriosamente, como si los números en la laptop tuvieran control sobre las líneas. Finalmente comprendió la verdad. El vagabundo no era un simple humano, sino un operador de la Dark Web, alguien que usaba las tecnologías para anticipar, marcar y ejecutar su propio juego mortal. La laptop no era solo un dispositivo, era un rastreador, un mediador de su muerte y de la de cualquiera que se cruzara en su camino. Horas más tarde, mientras la noche caía y la oscuridad llenaba su apartamento, escuchó pasos detrás de la puerta principal. No hubo golpecitos ni ruidos extraños, solo un silencio expectante que parecía absorber toda la luz. Con un terror helado, se dio cuenta de que cualquier movimiento que hiciera estaba previsto. La silueta del vagabundo apareció en la ventana del vecino, reflejada apenas en el cristal, y la laptop mostró un nuevo mensaje. Esta vez no puedes correr. Esta vez no hay escapatoria. Desesperado, comprendió que había dos caminos: enfrentarse al asesino con la mínima ventaja de su conocimiento o intentar desaparecer, pero cada intento de huida parecía anticipado. La pantalla del teléfono desechable vibró una última vez. Las monedas son solo el comienzo. Un escalofrío lo recorrió mientras veía que la última foto en la laptop mostraba su propia cama vacía, como si ya hubiera sido tomado de algún modo. Su mente se llenó de culpa por la muerte de Pablo y la cadena de eventos que había desatado con su curiosidad. El amanecer llegó con una calma macabra. La laptop permanecía encendida, silenciosa, pero sus archivos indicaban que el juego continuaría. La sensación de vigilancia nunca se fue. El vagabundo podía estar en cualquier lugar, observando cada movimiento, cada respiración. El joven entendió que la curiosidad que lo había llevado a tomar la laptop lo había atrapado en un ciclo de terror del que no habría escape. La Deep Web, con sus secretos y horrores, no era solo un lugar virtual, era una extensión de la realidad, donde la muerte y la culpa se entrelazaban, y donde los números, fotos y mensajes podían predecir y ejecutar un destino inevitable. Mientras se sentaba frente a la laptop, paralizado por el miedo y la culpa, comprendió algo que nunca podría ignorar. A veces la curiosidad no solo mata al gato, también persigue al humano hasta convertirlo en parte de un juego que nunca pidió jugar. La última imagen en la pantalla se convirtió en un espejo de su propia habitación, pero con un detalle que no había notado antes: una sombra detrás de él, silenciosa, observándolo. Y entonces la laptop emitió un último mensaje que quedó grabado en su mente para siempre. Ahora sabes quién soy, y estoy dentro de ti. La primera vez que escuchó la palabra hacking fue en la escuela, durante una clase de computación que apenas tocaba lo básico de procesadores de texto y hojas de cálculo. La profesora hablaba con tono aburrido de contraseñas seguras, pero lo único que encendió su curiosidad fue la mención de que existían personas capaces de entrar en cualquier sistema, saltarse candados invisibles y navegar por espacios digitales prohibidos. Para una niña de 12 años, aquello sonaba a magia moderna, un poder secreto al que pocos accedían. Desde esa tarde, la semilla quedó plantada. No tardó en llegar la ocasión de explorar. Una noche cualquiera, mientras sus padres veían televisión en la sala, buscó en Google palabras sueltas: Dark Web, hacking, cómo entrar. Entre tutoriales llenos de términos extraños, encontró un foro con apariencia rudimentaria pero activo, donde usuarios anónimos compartían enlaces, advertencias y archivos. El nombre del foro era simple, casi inocente: The Backdoor Room. En hilos interminables hablaban de cosas que ella apenas comprendía: exploits, vulnerabilidades, scripts en Python. Sin embargo, uno de los comentarios captó su atención.
Si quieres ver lo real, descarga Tor y accede al mercado verdadero. No tengas miedo, todos empezamos así. El enlace estaba ahí, brillante en la pantalla, como un caramelo prohibido. No dudó. Hizo clic. La descarga del navegador Tor fue lenta, como si el tiempo mismo intentara advertirle. Al ejecutarlo, su laptop, vieja pero funcional, se volvió pesada, torpe. La barra de carga parecía estancada y de repente, la pantalla se congeló. Pensó que era un error normal, hasta que el cursor se movió solo, sin que tocara el ratón. El fondo de escritorio desapareció, sustituido por un cuadro negro en el que parpadeaban líneas verdes, como un código interminable escribiéndose a sí mismo. Su respiración se aceleró. Intentó apagar la máquina, pero el botón no respondía. Entonces, sin previo aviso, la cámara web integrada en la parte superior del monitor se encendió. La diminuta luz verde iluminó su rostro aterrado. Un zumbido interrumpió el silencio. Era una notificación de Skype, una aplicación que apenas usaba. El mensaje llegó sin remitente visible. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. El parpadeo del cursor en la pantalla intensificaba la sensación de que estaba frente a algo vivo. Un segundo mensaje apareció casi de inmediato. Tu nuevo amigo. Antes de que pudiera responder, el chat desapareció. No quedó rastro en su historial. El miedo fue tal que apagó el router de un tirón y cerró la laptop de golpe. Al día siguiente, entre sollozos, le dijo a su padre que la computadora estaba dañada por un virus. Él, sin sospechar la verdad, la llevó a un técnico que recomendó un formateo total. En menos de una semana, la máquina estaba limpia. Los días posteriores transcurrieron en calma. Ella intentaba convencerse de que todo había sido una especie de mal sueño, algún malware que disparó notificaciones falsas. Poco a poco, volvió a sonreír. Incluso se permitió olvidar. Pero el olvido duró apenas una semana. Era una tarde calurosa. En su habitación, recién salida de la ducha, buscaba ropa interior frente al closet. Su laptop, cerrada sobre el escritorio, no debía estar encendida. Sin embargo, su teléfono vibró con insistencia. Era un mensaje desconocido. Lo abrió sin pensar, y el texto la dejó helada. Acércate. El remitente había escrito esas 7 letras acompañadas de un emoji de cámara. Pensó que tal vez era una broma de algún compañero, pero algo dentro de ella la empujó a mirar hacia la laptop. La luz verde de la cámara estaba encendida. Un segundo mensaje llegó. Acércate a la cámara. Con el corazón golpeando su pecho, dio un par de pasos hasta quedar frente a la pantalla. Apenas lo hizo, el teléfono vibró varias veces seguidas, 16 notificaciones nuevas. Con manos temblorosas, las abrió una a una. Cada imagen mostraba su propio cuerpo desnudo, capturado segundos antes desde ángulos distintos. Se sintió invadida, rota, como si la hubieran arrancado de su piel. Gritó, desconectó cables, tiró el teléfono al suelo y se cubrió con una manta. Esa noche lloró hasta quedarse dormida, jurando no volver a tocar internet. Cumplió su promesa durante un año entero. Pasaron 4 años. A los 16, intentaba vivir una adolescencia normal. Había cambiado de ciudad, tenía nuevos amigos y, sobre todo, un novio al que quería con intensidad ingenua. En casa de él, durante una tarde tranquila, compartían besos torpes en la cama cuando de pronto su laptop, recién comprada, emitió un sonido extraño. El correo electrónico mostraba un mensaje emergente, breve pero devastador. No olvides usar protección. Se apartó de inmediato, pálida, temblando. Su novio preguntó qué ocurría, pero no se atrevió a mostrarle la pantalla. Solo cerró la laptop de golpe, fingiendo que no pasaba nada. Esa noche, comprendió que el acosador nunca se había ido. Desde entonces, el acoso se volvió constante. Mensajes breves, siempre cargados de insinuaciones aterradoras, llegaban en los momentos más íntimos. Duchándose, en la cama con su novio, incluso cuando estudiaba sola en la biblioteca. Lo peor era la precisión de los detalles. Sabía qué ropa llevaba puesta, qué libro había abierto, qué palabra había escrito en su cuaderno. Era como si alguien estuviera allí, respirando en la nuca de su existencia. El tiempo avanzó y ella aprendió a vivir bajo esa sombra. 2 años enteros de miedo, de silencio obligado, de noches con las cortinas cerradas y cámaras cubiertas con cinta negra. Luego, un inesperado respiro, 1 año entero sin mensajes. Pensó que quizá había muerto, que tal vez había perdido interés, que al fin la había liberado. Hasta que una madrugada el teléfono vibró.
Medio dormida, tomó el aparato y leyó en la pantalla iluminada: «Déjame entrar». El eco de esas 3 palabras aún flotaba en la habitación cuando escuchó los primeros golpes en la puerta principal. El terror fue inmediato. Corrió a llamar a la policía. Marcó también a su novio. La línea sonaba, pero nadie contestaba. Los golpes en la puerta se hicieron más intensos, cada vez más violentos. Finalmente su novio apareció, entrando por la puerta trasera que solía usar la familia. Ella lo abrazó entre sollozos, intentando explicar lo sucedido. Pero sus palabras se estrellaron contra una barrera inexplicable. Él aseguraba que nunca había recibido su llamada. Revisó su propio teléfono para mostrarle el registro, pero el historial estaba vacío. No había constancia de que hubiera marcado ningún número. Al día siguiente, fue a la comisaría. Con voz temblorosa, repitió todo lo que había vivido. El oficial de guardia la escuchó con una mezcla de paciencia y escepticismo, hasta que llegó el momento de revisar las denuncias que, según ella, ya había hecho antes. No había ninguna. Ningún reporte bajo su nombre, ninguna llamada registrada desde su dirección. La sensación de encierro se hizo insoportable. Su propia realidad estaba siendo desmantelada, manipulada, como si el acosador hubiera pasado del mundo digital al control de cada hilo de su vida. Cada vez que intentaba defender su cordura, algo la contradecía. Mensajes que desaparecían, llamadas que nunca quedaban registradas, memorias que parecían borrarse en los demás. El apartamento se transformó en una prisión invisible. Las paredes parecían escuchar, las ventanas la vigilaban, y la cámara de cada dispositivo se volvía un ojo latente, siempre abierto. Y así comenzó la espiral. Una vida marcada por la certeza de que alguien, o algo, no solo la observaba, sino que tejía a su alrededor una red imposible de romper. La espiral de terror se profundizó con cada día que pasaba. Ella dejó de confiar en los espejos, porque en más de una ocasión creyó ver, detrás de su propio reflejo, un destello de sombra que no pertenecía a su cuerpo. Dejó de dormir con la luz apagada, pero incluso en la claridad artificial de su habitación los ruidos persistían. Respiraciones ahogadas, un golpeteo leve como uñas sobre el vidrio, pasos en el pasillo cuando la puerta estaba cerrada con seguro. Su novio comenzó a dudar de su estabilidad. Intentaba consolarla, pero cada vez que ella le mostraba un mensaje, este desaparecía antes de que él pudiera verlo. Cada intento de prueba se deshacía en sus manos como si el acosador controlara el tiempo mismo de la evidencia. La incomodidad entre ambos creció, y finalmente él se alejó. «Necesitas ayuda profesional», le dijo antes de marcharse, convencido de que todo era producto de su mente. La soledad acentuó el dominio del acosador. Una madrugada, después de varios días sin comer ni salir, la laptop encendió sola. En la pantalla, con fondo negro, apareció una transmisión en vivo. El ángulo era inconfundible. Mostraba su propia habitación desde la esquina superior, un ángulo imposible para cualquier cámara instalada por ella. Se vio a sí misma en pijamas, encogida en el suelo, mirando la pantalla con los ojos abiertos de par en par. Un mensaje emergió en letras rojas sobre el video. «Siempre estuve aquí», gritó, cubrió la pantalla, pero el sonido continuaba. Una respiración masculina, lenta, pesada, salía de los altavoces. El teléfono vibró. Era un número privado. Con miedo contestó. Nadie habló. Solo escuchó lo mismo, esa respiración, como si el dueño de la voz estuviera al otro lado de la puerta. Golpes fuertes retumbaron de nuevo en la entrada. Esta vez no dudó en mirar por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero al retroceder otro mensaje apareció en la pantalla del ordenador. «Te dije que me dejaras entrar». Desesperada, corrió hacia la ventana y la abrió para gritar pidiendo ayuda. Desde abajo las calles estaban vacías, como si todo el vecindario hubiera desaparecido. Un silencio absoluto reinaba afuera, y por un instante sintió que el mundo entero estaba vacío salvo ella y él. De repente, las luces de la casa parpadearon y se apagaron todas a la vez. La laptop siguió encendida, única fuente de brillo en medio de la oscuridad. En la pantalla ya no estaba la transmisión de la habitación, sino una cuenta regresiva. 10, 9, 8. Ella gritó. Suplicó. Intentó desconectar el cable, pero la máquina seguía funcionando. La cuenta bajaba inexorable. 5, 4, 3. Cuando llegó al 0, la pantalla mostró un último mensaje. «Bienvenida a mi red». Un sonido metálico se escuchó detrás de ella.
No tuvo tiempo de girar cuando la puerta principal se abrió con un chirrido lento, como si alguien la hubiera destrabado desde dentro. Un aire helado recorrió el apartamento. Lo que entró no fue una figura visible, sino una presencia que llenó cada rincón, cada grieta de su mente. Sintió manos invisibles sobre sus hombros, un peso en su pecho y el aliento en su oído, idéntico al de las grabaciones. Su cuerpo se paralizó. La oscuridad la envolvió. Días después, su apartamento estaba vacío. Los vecinos dijeron no haberla visto salir. La policía encontró la laptop encendida, mostrando solo un fondo negro con 2 palabras en la pantalla: nuevo perfil. Desde entonces, en ciertos foros de la Dark Web, circula un canal oculto en el que se transmiten imágenes de una joven que parece atrapada en una habitación sin ventanas, siempre observada, siempre vigilada. Algunos usuarios juran que cuando hacen clic en ese canal, la transmisión cambia de ángulo, y por unos segundos no muestran a la chica, sino al propio espectador mirándola desde su computadora. El acosador eterno nunca desaparece, solo cambia de víctima. La pantalla iluminaba tenuemente el rostro de Andrés, un adolescente de 16 años que pasaba más tiempo frente al computador que en cualquier otra parte. Desde hacía semanas se había obsesionado con videos de YouTube sobre la Deep Web, tutoriales, advertencias, supuestas grabaciones de usuarios que habían entrado demasiado profundo y nunca habían vuelto a ser los mismos. Entre comentarios de usuarios anónimos, frases como «la curiosidad mató al gato» se repetían constantemente, como un mantra de advertencia que muchos ignoraban y que él también había decidido pasar por alto. La idea de entrar no surgió de la nada. Había escuchado a compañeros de clase hablar de Silk Road, de drogas imposibles de rastrear, de foros clandestinos, de páginas con apuestas ilegales y hasta de sitios que transmitían cosas que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. En su cabeza, la Deep Web era un espacio prohibido lleno de secretos, un lugar donde se podía mirar lo que el mundo normal no permitía. Y esa prohibición era, justamente, lo que lo atraía. Una noche cualquiera, mientras sus padres dormían en la habitación contigua, Andrés se colocó los audífonos y siguió paso a paso un tutorial que había encontrado en un video con más de 100.000 vistas. Instalar Tor, configurar VPN, ajustar los niveles de seguridad y memorizar algunas advertencias básicas. Nunca compartir datos personales, nunca encender la cámara, nunca dar clic en enlaces sospechosos. Aunque lo repetían como reglas sagradas, la emoción de transgredirlas era demasiado tentadora. La primera hora fue decepcionante. La mayoría de las páginas que visitaba estaban caídas o eran simples foros aburridos donde la gente vendía cosas que no le interesaban. Pero poco a poco, con los enlaces que encontraba en hilos de Reddit, fue abriendo puertas más oscuras. Mercados anónimos donde se ofrecían pastillas con nombres crípticos, salas de chat en vivo con avatares siniestros, galerías que decían mostrar cosas prohibidas. Andrés no se detenía demasiado en ninguna. Solo exploraba, como quien camina por un barrio desconocido mirando escaparates sin intención de comprar nada. Entonces apareció un enlace que no parecía encajar con nada de lo que había visto. The Game. Nada más. Un título simple, escrito en blanco sobre fondo negro. No ofrecía drogas ni mercancías ilegales. Tampoco pedía bitcoins ni datos bancarios. Era solo un acceso directo a algo que parecía inocente, incluso infantil. Y eso mismo lo hizo sentir más curiosidad. Al hacer clic lo recibió una página negra con 4 imágenes colocadas en cuadrícula. Un gato con un lazo rojo, un perro dormido sobre un sofá, una mujer sonriendo frente a una fuente y un atardecer en la playa. El texto arriba decía, elige una. Andrés soltó una risa nerviosa. Parecía un simple juego sin sentido. Seleccionó al azar la imagen del perro y de inmediato apareció un mensaje, ganador, acompañado de luces parpadeantes y un botón que decía reintentar. La dinámica lo atrapó enseguida. Cada ronda ofrecía 4 imágenes distintas. Objetos, paisajes, caricaturas, retratos aleatorios. Si acertaba, la página lo felicitaba con colores vibrantes. Si fallaba, simplemente salía la palabra perdedor con un fondo gris. No había instrucciones, ni reglas claras, ni premios. Pero la incertidumbre de saber qué saldría en la siguiente ronda era suficiente para mantenerlo pegado a la pantalla. Tras varias jugadas algo cambió.
Entre las imágenes apareció una fotografía que reconoció al instante. Él mismo. No era una foto actual, sino una vieja publicación que había subido a Instagram 2 años atrás, en la que sonreía tímidamente en el parque del colegio. El corazón le dio un vuelco. Por un instante pensó que era casualidad, que tal vez la foto se parecía a él. Pero cuanto más miraba, más claro era. Era su ropa, su mochila colgando de un hombro, la misma cicatriz apenas visible en su mejilla izquierda. Tragó saliva. La lógica le decía que debía cerrar la pestaña, desconectarse, borrar todo. Pero la curiosidad, ese instinto que lo había llevado hasta allí, pudo más. Movió el cursor y dio clic sobre la imagen. La pantalla parpadeó y aparecieron más fotos. Algunas eran de redes sociales, otras parecían tomadas en eventos donde ni siquiera recordaba haber posado. Una detrás de otra, páginas con 4 imágenes, pero siempre una de ellas mostraba a Andrés en distintos contextos. Cumpleaños, salidas escolares, selfies frente al espejo. El juego ya no tenía nada de inocente. Ahora sentía que lo estaba observando a él, que cada clic lo hundía más en una trampa que no sabía cómo detener. De pronto la pantalla mostró el mensaje que había visto antes, pero esta vez no con colores. Perdedor. Abajo un enlace titilaba en rojo. Tabla de puntuaciones. Con la mano temblorosa, Andrés hizo clic. Apareció una lista interminable de nombres completos, acompañados por fechas de nacimiento y fechas de muerte. La mayoría de las entradas ya estaban completas, como si fueran registros de cementerio digital. Recorrió la lista con la mirada, incrédulo, hasta que la sangre se le heló. Allí estaba su nombre. Andrés Ramírez, con su fecha de nacimiento exacta. Pero el campo de la fecha de muerte estaba vacío. El clic que hizo sobre su propio nombre no fue racional, fue un acto reflejo. Al instante apareció un pop-up con letras mayúsculas que parecían arder en la pantalla. Eres el siguiente. Luego otra ventana emergente. Escóndete. Corre. Símbolos extraños comenzaron a repetirse en bucle. Círculos, triángulos, cadenas de caracteres que no correspondían a ningún idioma conocido. La laptop se apagó de golpe dejándolo en completa oscuridad. Andrés se quedó inmóvil, escuchando el zumbido en sus propios oídos. Cuando logró reencender el equipo, el sistema arrancó como si nada hubiera pasado. No había rastro del juego en el historial, ni en los archivos temporales, ni en las cookies, como si nunca hubiese existido. El navegador Tor estaba limpio, casi recién instalado. Un suspiro tembloroso se escapó de su boca. Cerró todo y apagó la computadora jurándose no volver a entrar. Pero aunque los rastros digitales habían desaparecido, lo que había visto seguía persiguiéndolo en la mente. Su nombre en esa tabla maldita, esa promesa de que él era el siguiente. Durante los días siguientes, intentó convencerse de que había sido una broma, un truco de ingeniería social, un montaje bien elaborado para asustar a los curiosos. Pero entonces comenzó a notar cosas. Una vibración extraña en el celular cuando no había notificaciones. Un auto estacionado demasiado tiempo frente a su casa. La sensación constante de que lo observaban desde algún punto fuera de su campo de visión. La paranoia se mezclaba con la duda. ¿Había entrado a un juego psicológico diseñado para manipularlo? ¿O realmente estaba marcado en una lista que predecía muertes reales? Y lo peor de todo era esa maldita incertidumbre. Porque mientras trataba de convencerse de que nada era real, cada sombra, cada ruido en la noche, cada mirada extraña en la calle parecía recordarle la frase en letras rojas: «Eres el siguiente». Los días siguientes se convirtieron en un infierno silencioso para Andrés. Cada vez que abría el navegador, incluso sin tocar Tor, sentía que algo lo observaba. Sus amigos comenzaron a notar cambios. Se había vuelto reservado, distraído, como si estuviera siempre buscando algo en la esquina de su visión. No contaba nada porque sabía que nadie entendería y que cualquier palabra sobre la Deep Web sonaría ridícula. La curiosidad que lo había llevado hasta allí ahora era su peor enemigo. Una noche, después de varias semanas sin tocar la laptop, el teléfono vibró con un mensaje anónimo. «No puedes escapar». Te vemos. Andrés sintió que el corazón le daba un vuelco y que un frío recorrió su espalda. Intentó borrar el mensaje, reiniciar el teléfono, desconectar la conexión a internet. Pero cada vez que parecía estar seguro, un nuevo aviso aparecía. Imágenes de él mismo caminando por la calle, subiendo al transporte público, entrando a su casa. Cada foto,
cada ángulo, estaba tomada como si alguien lo siguiera constantemente. El miedo comenzó a transformarse en paranoia. No podía dormir sin encender todas las luces, no podía salir de su casa sin mirar detrás de cada esquina. El juego no era solo un sitio web, se había filtrado en su vida real. La línea entre la realidad y el terror digital se había desdibujado por completo. Una noche, mientras revisaba una vieja carpeta de fotos en su laptop, notó algo que lo hizo temblar de verdad. Entre sus imágenes personales aparecía una nueva foto, tomada desde un ángulo imposible. Era él, dormido en su cama. Nadie podía haber tomado esa foto. Nadie excepto alguien, o algo, que lo observaba. Sin saber cómo, comprendió la verdad que hasta entonces había intentado negar. El juego no era aleatorio, no era una broma. Era un registro, una lista, y ahora estaba marcado. Cada clic había sido un paso hacia su propia condena. La Deep Web no solo predice, sino que selecciona y persigue. La curiosidad que lo había llevado a entrar ahora era su sentencia. Los días se mezclaban con las noches. Andrés dejó de intentar explicarse lo inexplicable. Solo se escondía, cambiaba de calles, evitaba cámaras, redes sociales, cualquier registro digital que pudiera delatar su ubicación. Pero la sensación de ser vigilado no lo abandonaba nunca, y un pensamiento recurrente lo perseguía. Si alguien más podía entrar al juego, ¿cuántos ya habían sido eliminados y él no se había dado cuenta? La laptop, alguna vez su ventana al mundo, estaba ahora bajo llave. No podía volver a tocarla, pero el teléfono, la calle, incluso su reflejo en la ventana, lo mantenían en alerta. La idea de que cualquier acción cotidiana pudiera desencadenar algo irreversible era aterradora. Andrés entendió que la Deep Web, ese universo paralelo que parecía inofensivo desde la superficie, podía ser letal si se cruzaban ciertas líneas. Una madrugada, mientras revisaba la habitación oscura y escuchaba cómo la ciudad dormía, notó un leve parpadeo en su ventana. Una luz externa que se movía lentamente. No había coches ni transeúntes, solo un resplandor que parecía señalarlo. El instinto lo hizo esconderse detrás de la cama, conteniendo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que parecía escucharse en toda la habitación. Entonces, un mensaje apareció en su pantalla de computadora, a pesar de estar apagada. ¿Listo para jugar de nuevo? Andrés comprendió que no había escape, que lo que había comenzado como una curiosidad inofensiva se había convertido en un vínculo invisible con algo que operaba más allá de la lógica, donde la frontera entre la vida y la muerte se decidía con un clic. Y aunque su nombre aún no tenía fecha de muerte en la lista, él sabía que la incertidumbre era la verdadera tortura. Vivir con la certeza de que cualquier movimiento, cualquier descuido, podía ser el último. El juego mortal de la Deep Web no se trataba de diversión ni de apuestas. Era un recordatorio de que hay curiosidades que no pueden ser exploradas impunemente, que el anonimato digital puede ser solo una ilusión, y que la simple acción de mirar lo prohibido puede marcarte para siempre. Andrés respiró hondo con las manos temblorosas mientras un pensamiento lo dominaba. En la Deep Web, la curiosidad no solo mata al gato, puede marcar a la persona que la tiene. Y así, entre sombras, luces intermitentes y la sensación de que lo observaban desde todos lados, Andrés entendió que el juego no había terminado. Solo él aún tenía la posibilidad de decidir si se rendía o si seguiría corriendo. El pueblo de Frankburg siempre había sido un lugar donde el tiempo parecía estancado. Sus calles angostas, los bares de luces tenues, las casas de madera que crujían con el viento nocturno, todo formaba un cuadro donde lo más emocionante solía ser una discusión en la alcaldía o algún altercado en las afueras de la taberna local. Durante más de 5 años no había ocurrido un asesinato, y los crímenes graves se limitaban a pequeños robos o peleas domésticas. Por eso, cuando el cuerpo de la primera víctima apareció colgado cabeza abajo en su propio salón, con la garganta abierta de lado a lado y las muñecas amarradas con cuerda gruesa, Frankburg cambió para siempre. El detective Slade fue asignado al caso. Era un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano, un bigote mal recortado y una mirada endurecida por años de lidiar con delitos rutinarios, aunque nunca con algo de esta magnitud. Tenía fama de ser solitario y de beber más de la cuenta, especialmente whisky, con el cual trataba de calmar los temblores de sus manos.
Cuando vio la escena del crimen, sintió como el licor le ardía en el estómago y el sudor frío le recorría la espalda. El suelo estaba limpio, impecable, sin rastro de la sangre que debía haber corrido a cántaros. El cuerpo, sin embargo, estaba completamente vacío, como si la vida hubiera sido drenada hasta la última gota. El hallazgo del segundo y el tercer cadáver, en circunstancias idénticas, sumió al pueblo en un estado de paranoia. Nadie dormía tranquilo. Las puertas permanecían cerradas con doble cerrojo, las ventanas reforzadas, y los habitantes empezaron a susurrar sobre un asesino ritualista que caminaba entre ellos. Slate, aunque escéptico por naturaleza, no podía evitar sentir que había algo más oscuro detrás de aquellos crímenes. Mientras revisaba los expedientes de las víctimas en su despacho, con la lámpara parpadeando sobre los papeles amarillentos, descubrió un detalle en común. Los tres eran jóvenes de poco más de 20 años, sin amigos cercanos, con familias distantes, y pasaban la mayor parte de su tiempo frente a una computadora. No era raro en un mundo cada vez más digitalizado, pero lo que lo sobresaltó fue que los tres formaban parte del mismo clan en un videojuego, League of Legends. Jugaban juntos, compartían largas madrugadas conectados, y eran parte de un equipo de 5 miembros. 2 nombres quedaban en la lista: Sarah Green y Terry Wentworth. La entrevista con Sarah resultó desconcertante. Una joven amable, de sonrisa cálida y voz suave, mostraba preocupación genuina por sus amigos y se estremecía con cada detalle que Slate describía. Era difícil imaginarla involucrada en un crimen tan macabro. Terry, en cambio, fue otro asunto. Desde el inicio sudaba copiosamente, movía las piernas sin control, respondía a la defensiva y evitaba mirar a los ojos. Slate, con la paciencia de quien sabe que la presión adecuada rompe la resistencia más férrea, decidió traerlo a la estación. El interrogatorio fue largo, acompañado del tic-tac insoportable del reloj de pared. El detective bebía pequeños sorbos de whisky escondido en su termo, mientras lanzaba preguntas que golpeaban la mente del joven como martillos. Finalmente, Terry se derrumbó. Con voz temblorosa confesó que Sarah había planeado todo. No era por odio, no era por venganza. Era, según sus palabras, para mejorar el equipo. Los torneos de League of Legends ofrecían premios millonarios y Sarah estaba convencida de que con menos cargas inútiles tendrían más posibilidades de alcanzar la gloria. Para ello, había acudido a la Dark Web contratando a un asesino por apenas unos cientos de dólares. Slate sintió un escalofrío. La idea de que una vida humana pudiera costar tan poco era casi peor que la visión de los cuerpos desangrados. Ordenó el arresto de Sarah, quien, sorprendentemente, no opuso resistencia. En la sala de interrogatorios, con las esposas en sus muñecas, sonrió levemente y dijo: «Si quiere verlo usted mismo, detective, yo le mostraré cómo se contacta con él». Usó el navegador Tor en la laptop incautada. Tecleó una dirección incomprensible, llena de números, letras y símbolos. Una página oscura apareció, con un chat minimalista. El aire de la habitación cambió en un instante. Una corriente helada atravesó el lugar, como si todas las ventanas se hubieran abierto de golpe. La pantalla parpadeó, las luces titilaron, y de pronto una voz retumbó desde los parlantes, grave, profunda, inhumana. No parecía provenir de la computadora, sino de algo mucho más grande, como si todo el edificio la estuviera emitiendo. Los oficiales presentes sintieron un peso insoportable en el pecho. Uno de ellos comenzó a llorar sin razón aparente, otro se llevó las manos a la cabeza, y Sarah, de pronto, empezó a golpearse contra la pared con tal violencia que la sangre tiñó sus cabellos. Un oficial desenfundó su arma y se disparó en la sien antes de que nadie pudiera detenerlo. Slate, con los ojos vidriosos, llevó la pistola hacia su boca. Un pensamiento extraño se apoderaba de él, la necesidad irresistible de acabar con su vida. Pero una mano firme se interpuso. El oficial Jacobs, uno de los más jóvenes y perspicaces, cerró la laptop de golpe y la estampó contra el suelo, destrozándola en pedazos. El hechizo se rompió. El silencio posterior fue insoportable. El olor metálico de la sangre impregnaba la sala. Sarah yacía muerta, los oficiales restantes apenas podían respirar, y Slate se derrumbó en la silla, con la pistola aún en la mano temblorosa. Fue suspendido de inmediato. Las autoridades declararon que había perdido el control de la situación, pero él sabía la verdad. El asesino no era humano.
No era un sicario contratado en algún foro clandestino. Era una entidad. Algo que se filtraba desde otro lugar, un mundo oscuro y desconocido que usaba la Dark Web como puerta de entrada. Se alimentaba de carne, de sangre, de mentes frágiles que podía dominar y llevar al suicidio. Desde esa noche, Slate dejó el whisky, lo cambió por un nuevo tipo de obsesión. Descubrir qué era esa cosa, cómo había llegado y, sobre todo, cómo detenerla antes de que siguiera expandiéndose más allá de las pantallas. Pero mientras más buscaba, más claro quedaba que lo que había presenciado era solo el inicio. El pueblo de Frankburg jamás había visto algo semejante. Tras la muerte de Sarah Green en la sala de interrogatorios, el suicidio del oficial y el silencio sepulcral que siguió, la comisaría entera quedó impregnada por un aire de desconfianza. Los rumores comenzaron a correr más rápido que cualquier investigación oficial. La prensa hablaba de una secta en línea y de un asesino contratado en la Dark Web, pero Slate sabía que aquellas palabras eran simples intentos de dar forma a algo que escapaba de toda lógica: suspensión administrativa. Esa fue la sanción que le impusieron. Le quitaron el acceso a los archivos, le pidieron que entregara su arma de servicio y lo invitaron a descansar. Sin embargo, descansar era imposible. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar aquella voz gutural que había emergido del portátil. No era un sonido humano. Era una vibración que se filtraba directamente en la médula, un eco que parecía conocer sus pensamientos más oscuros. Durante semanas, Slate se refugió en su apartamento, con la botella de whisky como único acompañante. Pero algo dentro de él se rebelaba contra la derrota. Había visto lo inexplicable, lo que nadie más en Frankburg aceptaría jamás. Y si no actuaba, esa cosa seguiría extendiéndose, buscando más víctimas. Con manos temblorosas encendió su propio computador y descargó el navegador Tor. La primera noche fue infructuosa. Los pasillos interminables de la Dark Web se desplegaron ante sus ojos. Foros clandestinos, páginas de contrabando, subastas de armas y drogas. Entre los enlaces encontró hilos mencionando contratos de sangre, rituales de invocación y nombres de supuestos asesinos a sueldo. La mayoría eran estafas, evidentemente, pero algo lo inquietó. En varios de esos foros aparecía la misma firma al pie de ciertos mensajes: Vultus Tenebris, el rostro de la oscuridad. Decidió seguir el rastro. Cada enlace que llevaba a esa firma lo redirigía a páginas casi vacías, con símbolos indescifrables, rostros distorsionados y frases en latín que se repetían como un mantra. Sanguis est porta, carne est pactum. La sangre es la puerta, la carne es el pacto. La segunda noche, mientras navegaba, su pantalla se apagó por completo. El ventilador del computador se detuvo y por un instante creyó haber perdido la conexión. Pero de pronto, un pequeño punto rojo se encendió en el monitor. Parpadeaba como un ojo, abriéndose lentamente hasta formar un círculo incandescente. Una frase apareció en la pantalla: Slate, te estaba esperando. El detective retrocedió de golpe. No había ingresado su nombre en ningún momento. Cerró de inmediato el navegador, desenchufó la computadora y la arrojó al suelo. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, mientras dormía, soñó con los cuerpos colgados cabeza abajo, con gargantas abiertas y cuerdas apretadas. La sangre caía al suelo en un flujo invisible, absorbida por un agujero oscuro que crecía en el centro de la sala. Al despertar, supo que Vultus Tenebris había notado su interés. Las siguientes semanas se convirtieron en un descenso al abismo. Visitó a los familiares de las víctimas y descubrió que días antes de morir, todos habían hablado de ruidos en sus computadoras, de voces que escuchaban cuando jugaban en línea, de sombras que parecían reflejarse en la pantalla aunque la habitación estuviera vacía. Sarah no había sido la creadora del plan, había sido la mensajera, una herramienta de algo mucho mayor. Slate viajó incluso a los archivos municipales, investigando la historia de Frankburg. Allí descubrió un patrón perturbador. Cada 30 o 40 años, ocurrían muertes inexplicables en la región, cuerpos desangrados, desapariciones masivas, accidentes colectivos. Los expedientes hablaban de histeria, rituales paganos, accidentes de trabajo. Pero las coincidencias eran demasiado claras. Lo que ahora emergía a través de la Dark Web ya había estado presente antes, filtrándose a través de otros medios. En el pasado, libros prohibidos, cartas codificadas, incluso radios de onda corta.
La tecnología cambiaba, pero la entidad siempre encontraba una forma de atravesar. La conclusión lo aterrorizó. La Dark Web era solo la máscara más reciente de un mal ancestral. Una noche, mientras bebía café frío en su apartamento, Slade recibió un sobre bajo su puerta. No había remitente. Dentro había una memoria USB envuelta en cinta negra. Contra toda lógica la conectó. Solo contenía un archivo de video. Al abrirlo, vio a los 5 miembros originales del clan de League of Legends reunidos en una videollamada. Uno a uno, fueron apagándose sus cámaras, hasta que solo quedó Sarah mirando fijamente al lente. Su rostro cambió, se distorsionó, y de su boca surgió aquella misma voz inhumana. Detective Slade, si deseas respuestas, sabes dónde encontrarlas. El video terminó en un enlace. Contra todo instinto de supervivencia, lo siguió. El sitio al que accedió era distinto a cualquier otro de la Dark Web. Una interfaz negra, completamente vacía, salvo por un cuadro de texto. Escribió, ¿qué eres? La respuesta llegó en cuestión de segundos. Soy lo que siempre has temido. Soy el hambre que se alimenta de tu carne, el eco de tu sangre. No soy humano, pero necesito de lo humano para entrar. Vosotros abrís la puerta cada vez que buscáis lo prohibido. Slade sintió el pulso en su sien. No estaba hablando con un hacker ni con un asesino. Estaba hablando con un ente que había aprendido a usar la red como un canal, como un conducto para manifestarse. De pronto, las luces de su apartamento se apagaron. La pantalla brilló con más fuerza y una figura comenzó a formarse, un rostro informe, hecho de sombras y gritos que se movía como un enjambre digital. El detective apenas alcanzó a tomar su pistola antes de que una fuerza invisible lo arrojara contra la pared. Escuchó sus pensamientos como si fueran pronunciados en voz alta. La entidad lo tentaba, le ofrecía poder, dinero, un lugar en su ejército de servidores humanos. «Tu pueblo ya me pertenece», dijo la voz. «No puedes detener lo inevitable». El aire se volvió irrespirable. Slade, con lo poco de fuerza que le quedaba, disparó contra la pantalla. El monitor explotó en chispas y la figura desapareció entre un rugido ensordecedor. El apartamento quedó en silencio, pero en su mente la voz seguía resonando. El detective comprendió que no había ganado nada. Solo había llamado aún más la atención de la entidad. A la mañana siguiente, las noticias anunciaban 3 nuevos suicidios en pueblos cercanos. Todos jóvenes. Todos jugadores en línea. Todos con conexiones a foros clandestinos. Slade entendió su destino. No podía ignorar más aquello. No se trataba de resolver un caso aislado, sino de enfrentar a un mal que había trascendido siglos y ahora usaba la tecnología como medio de propagación. Si nadie lo detenía, se expandiría por cada hogar, cada pantalla, cada juego en línea, hasta que la humanidad entera se convirtiera en un rebaño desangrado. Con el corazón ardiendo de miedo y determinación, juró dedicar lo que le quedara de vida a rastrear, combatir y cerrar cada puerta que esa entidad abría en la Dark Web. Ya no era solo un detective, era el guardián de una guerra que nadie más podía ver. Pero en lo profundo, Slade sabía una verdad aterradora. El enemigo no estaba afuera, estaba dentro. Y cada vez que alguien encendía una pantalla, lo invitaba a cruzar.